José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, buenos días. Muy buenos días. A juicio del Gobierno de España, en este momento, Nicolás Maduro, ¿usted definiría su condición como capturado, detenido, secuestrado? ¿En qué estado está ahora mismo Nicolás Maduro? Miren, nosotros hemos sido muy claros en nuestras expresiones públicas y ambos comunicados, tanto el que hemos liderado junto a varios países latinoamericanos como en el comunicado a 26 dentro de la Unión Europea. Se ha producido una acción que es claramente contraria al derecho internacional. Hay unos principios, como es el principio de soberanía, de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados, que tienen que ser respetados. Y eso no se ha producido en este caso, y por lo tanto nosotros lo hemos rechazado con claridad. Nosotros y muchos otros países, como le digo, el comunicado de la Unión Europea, que en sus dos primeros párrafos tiene un acento claramente español y que yo solicité muy temprano, el sábado por la mañana, a la alta representante para coordinarse y poderlo sacar, y el que hemos sacado con los países de América Latina. Y desde luego lo que nosotros queremos para Venezuela, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nuestra línea sigue siendo exactamente lo mismo. Es que cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza. Tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos. Tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica. Eso es lo que queremos para Venezuela y eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos, junto a nuestros socios europeos y junto al resto de los países hermanos de América Latina que están en esa misma línea. Y cualquier otra opción, lo único que puede traer, y hemos visto precedentes en la historia muy reciente, es caos y desestabilización. Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el derecho internacional, no puede llegar la paz. No puede llegar la democracia. La democracia y la paz siempre se sustentan en el respeto a la soberanía, en los medios pacíficos, en el diálogo, en el respeto al derecho internacional, y es por eso por lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Por tanto, si se ha incumplido la legalidad internacional, diría que Nicolás Maduro está secuestrado ahora mismo. Mire, yo soy el ministro de Asuntos Exteriores de España y en ocasiones tengo que ser cauteloso con la calificación que hago, pero lo que sí tenemos muy claro es que la utilización de los medios violentos y de la fuerza tiene que estar completamente descartada dentro de las relaciones internacionales. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro. Nosotros queremos que se mantenga ese orden mundial basado en reglas predecibles, en el cual nos hemos movido y hemos vivido décadas de paz, de estabilidad, de prosperidad, ese orden que los europeos hemos ayudado a construir y que en buena medida los conceptos son conceptos que han nacido aquí en Europa. Y por eso nosotros estamos en estos momentos liderando la posición de la Unión Europea, trabajando con muchos de los países de América Latina para que ese orden se mantenga. No nos vamos a resignar a que se imponga un orden, y en esa disyuntiva estamos. Insisto, este es un precedente muy peligroso. No nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del que puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía, de los recursos naturales, del territorio de otro país, que lo pueda hacer. No es así. No es así en Venezuela, no es así en Ucrania, no es así en Gaza, y España, de manera coherente y sostenida, lo viene diciendo y viene liderando la posición mundial en ese sentido. Disculpe mi escepticismo, ministro, pero ¿y qué piensan hacer? Es decir, usted dice, no nos vamos a resignar. Hay un señor que es presidente de los Estados Unidos, que ha dicho que va a imponer una transición en Venezuela, que lo primero es el petróleo, que luego elecciones ya veremos, que ha dicho que tiene bajo vigilancia a Delcy Rodríguez, que la mantiene en el poder. Ahora le pregunto por eso, pero cuando dice no nos vamos a resignar, ¿qué puede hacer España para impedirlo? ¿Qué está haciendo España ya?
España, desde los primeros momentos, ha hablado con todos los socios europeos, hablé con la alta representante, el presidente del gobierno también está en contacto tanto con líderes europeos como con líderes de América Latina, y ayer hubo 2 comunicados que tienen claramente el sello y el cuño de España, estableciendo nuestra posición y estableciendo la defensa de esos principios. España sola no puede hacerlo todo, por supuesto. España sola no puede enfrentarse a situaciones de facto impuestas por la fuerza. Ni puede, ni creo que nadie lo espere. Ni España ni ningún país por sí solo en el mundo. Pero mire, en estos momentos en el que se habla mucho de rearme militar y de seguridad, también hay otro rearme, que es el rearme moral, el rearme en nuestros principios. Y ese rearme moral lo está liderando España, claramente. Este no es el momento de bajar los brazos y resignarse. No podremos hacer cosas en 24 horas solos frente a situaciones de facto, pero desde luego sí podemos y debemos rearmarnos moralmente y defender ese orden mundial basado en reglas. Porque además le diré otra cosa, permitir que ante nuestros ojos se vaya desguazando lo que son principios básicos del derecho internacional, permitir que la ley del más fuerte, la ley de la selva, vaya siendo el nuevo orden mundial, tiene un impacto al final también a escala de todos los países, a escala nacional, que es permitir que se vaya desmoronando también la democracia. Ese orden internacional basado en reglas es a escala internacional lo que es la democracia a escala nacional, la igualdad soberana de los Estados, la participación de las Naciones Unidas en la resolución de controversias es algo que tenemos que defender. Lo que pasa es que mientras aquí hay un rearme moral del que usted habla, Donald Trump dice esta madrugada en el vuelo que le ha llevado a Washington que después puede venir Cuba, que puede venir Colombia, que necesitan Groenlandia, que ignora las resoluciones de los organismos multilaterales. Es decir, mientras hay un rearme moral, Donald Trump anuncia que esto efectivamente crea un precedente y a partir de ahora no es descartable que se produzcan situaciones como las que acabamos de ver en Venezuela. Mire, yo no puedo responder por las palabras del presidente Donald Trump, pero yo sí le puedo responder por las palabras del gobierno de España. Y el gobierno de España es el gobierno del mundo que primero ha hablado, que primero ha liderado una posición tanto en la Unión Europea como en América Latina y que más claro lo está haciendo. El presidente de los Estados Unidos es libre de hablar como quiera en el sentido de que no tenemos ningún control sobre lo que él dice. Lo que nosotros sí controlamos es lo que nosotros decimos. Y nosotros defendemos el derecho internacional. Defendemos la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. Defendemos la soberanía y la igualdad soberana de los Estados. Rechazamos el uso de la fuerza como un instrumento y una herramienta más de política exterior. Y sobre todo, defendemos ese orden internacional basado en reglas, el respeto del derecho internacional. Defendemos la democracia como sistema que tiene que regir internamente en todos los países y también en las relaciones entre los estados. Y tenemos ya muchos ejemplos en la historia reciente. Recordemos Irak, por ejemplo. El uso de la fuerza, lo único que trae al final no es democracia, es caos, es inestabilidad, no solo en el país en el que se aplica, sino regionalmente. Y desde luego, cuando eso ocurre en una región tan cercana para España como es América Latina, desde luego nosotros nunca vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar en la defensa del derecho internacional, de la soberanía de los países, en unir a los venezolanos y en abrir un camino de estabilidad y de democracia siempre de manera pacífica, dialogada y negociada. Ministro, esta madrugada el presidente Donald Trump ha dicho que él le pide acceso total a Delcy Rodríguez, que la va a mantener en el gobierno, a cambio de que le permita el acceso al petróleo, a las infraestructuras, a todo el país. Ha dicho también que su prioridad es el petróleo y luego arreglar el país y ya luego las elecciones. Y hoy tomará posesión como presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez. La posición del gobierno de España va a ser reconocer a ese gobierno, reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta, a pesar de que la situación se haya producido fruto de una situación de vulneración del derecho internacional, según usted mismo describía. Mire,
El gobierno de España no ha situado a Delcy Rodríguez en esa posición, como usted sabe, junto con el resto de la Unión Europea. Nosotros no hemos reconocido las elecciones de 2024 en Venezuela porque no ha habido acceso a poder verificar las actas electorales, pero ha habido un gobierno, que es el gobierno que ocupa el puesto de Venezuela en Naciones Unidas, es el gobierno que es parte de la Comunidad Iberoamericana, que es parte de la OEA y que tiene una constitución que indica que cuando el presidente está imposibilitado de ejercer el gobierno por el motivo que sea, es la vicepresidenta, que en este caso era y es Delcy Rodríguez, la que pasa a ser la presidenta encargada, y eso es lo que se ha producido. Y desde luego nosotros nos disponemos, como ya era el caso antes, yo lo dije el mismo día que se me nombró ministro de Asuntos Exteriores, yo iba a hablar tanto con el gobierno de Venezuela como con la oposición, lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo. Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el gobierno de Delcy Rodríguez, igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana, para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir, en primer lugar, la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos y, seguidamente, que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte, a través del diálogo y la negociación, democrático y pacífico. Y no olvidemos, una de las mayores colonias de españoles en el mundo se encuentra en Venezuela. 200.000 españoles, casi 400.000 venezolanos viviendo entre nosotros perfectamente integrados. Por cierto, muchos de ellos gracias a este gobierno que ha dado un estatuto único para cualquier país en el mundo a los venezolanos que han querido salir de su país y venir a convivir entre nosotros. Y España tiene también distintos intereses, incluidos empresariales. Todo eso también es parte de nuestro diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Le ha sorprendido que en la solución de Donald Trump, por lo menos las primeras horas desde la Casa Blanca, sea apuntalar en el gobierno a Delcy Rodríguez y despreciar a la oposición? No parecía que fueran los primeros movimientos que iban a hacer, pero bueno... ¿Qué explicación le da? Esa es la orientación que ellos han dado. No estamos ante la primera sorpresa que da las posiciones del gobierno de los Estados Unidos, y desde luego lo que se produjo tras esos momentos era un vacío de poder que era muy, muy peligroso, porque, insisto, y eso es una de las cosas que es muy preocupante de lo que está ocurriendo, los cambios de gobierno a través del uso de la fuerza suelen conducir a situaciones de caos en el país y en la propia región, y eso es un riesgo que hay que intentar a toda costa evitar. ¿Le sorprendió a usted la noticia de la operación? Cuando empezó a tener noticia de los bombardeos y luego con el tuit de Donald Trump anunciando la captura de Maduro. Me sorprendió en tanto en cuanto nadie sabía ni tenía ninguna información, y ningún país de la Unión Europea la teníamos sobre que esto podía ocurrir, pero llevábamos ya mucho tiempo viendo un despliegue de fuerza militar que era pues de una amplitud enorme, desconocida en la región de América Latina por parte de Estados Unidos, y que por lo tanto pues hacía prever que podía ocurrir algún tipo de acción que estábamos viendo en el mar, que podía ocurrir también en tierra. En cuanto al momento y los objetivos, y sí, claro, como a todos nosotros, desde luego es una operación que por supuesto ni se consultó, ni se explicó, ni se trasladó. ¿Habían hablado recientemente con el gobierno de Maduro, con el gobierno venezolano? Nosotros tenemos evidentemente un embajador en Caracas y tenemos una interlocución como el resto de los países del mundo y como todos los embajadores de todos los países que se encuentran en Caracas con el gobierno de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez, y tenemos una interlocución frecuente para la liberación inmediata que seguimos exigiendo de los españoles que están retenidos en estos momentos en cárceles venezolanas. A juicio del gobierno de España, ¿qué papel debería jugar ahora tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado en esa transición que se ha abierto en Venezuela? Tiene que haber un diálogo muy amplio entre venezolanos, y ese diálogo, por supuesto, tiene que incluir a la oposición. Este fin de semana he hablado con Edmundo González, hemos intercambiado sobre la posible evolución en Venezuela, sobre la situación de los españoles allí, los venezolanos aquí, y desde luego nosotros siempre, España siempre va a jugar, porque ese es el papel que le corresponde a España, de ser puente, de unir, de acercar posiciones
cuando se trata de un pueblo hermano como es el venezolano. Ministro, ¿la caída de Nicolás Maduro es o no es una buena noticia? Mire, nosotros lo que queremos para Venezuela, y no lo decimos ahora, lo hemos dicho desde el primer momento, es exactamente lo mismo que queremos para España. Democracia, paz, estabilidad, progreso y justicia social. Y ahí es donde nos van a encontrar siempre. No nos va a encontrar nunca atizando ningún fuego, ni en Venezuela ni en ningún país de América Latina, porque no es el papel de España, no es lo que quieren los españoles y no es lo que quieren los pueblos hermanos de América Latina. Desde luego, el uso de la fuerza, la violación de la soberanía de un país es algo que nosotros rechazamos claramente. Claramente en Venezuela y claramente por lo que supone de peligrosísimo precedente para el futuro. ¿Y eso piensan llevarlo a alguna instancia internacional? En estos momentos lo que estamos es coordinándonos con los socios europeos y con los países de América Latina para establecer nuestra posición claramente. Hoy hay una reunión muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que España va a participar. Hemos solicitado formalmente participar en esa reunión del Consejo de Seguridad y en el que vamos a expresar claramente nuestra opinión. Desde luego, Naciones Unidas tiene un papel muy importante que jugar en estos momentos. Ha hablado de la posición que España ha propiciado en el conjunto de la Unión Europea. Ayer el presidente del Gobierno, en su carta a la militancia socialista, condenaba esos hechos. Usted está siendo muy rotundo en esa condena, en esa descripción esta mañana aquí. Sin embargo, el comunicado de Europa tiene términos mucho más tibios. ¿A usted le hubiera gustado? ¿Hubo negociación para que de Europa también saliera la condena? A mí me hubiera gustado un comunicado de la Unión Europea más duro. La posición de España era desde luego máxima. Hay dos primeros párrafos, así arranca el comunicado, que también son muy claros y muy contundentes con respecto al respeto del derecho internacional, con respecto al respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas, y lo que sí le puedo decir es que esos dos párrafos y el hecho de que encabecen el comunicado claramente tiene un acento muy español. Intentaron de la misma manera que ese comunicado que comparten con varios países de América Latina, con Colombia, con México, con Chile, con Uruguay, ¿se sumaron otros países de América Latina? Por ejemplo, Argentina. No se contactó con Argentina y fuimos los países, digamos, firmantes al final los que fuimos contactados. Es decir, todos los países contactados hemos firmado ese documento. Decía el ministro que España es el país que de forma más contundente ha expresado su rechazo, incluso su condena a lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Teme el gobierno español por eso alguna represalia o alguna reacción de la administración de Donald Trump en la medida en que, pues por ejemplo, ya exige un 5% de inversión en gasto militar y su gobierno ha dicho que no piensa acceder, no piensa llevar el gasto militar a ese 5%? No temo ni espero nada. España es un país soberano que toma sus decisiones soberanamente y desde luego yo espero que nadie se sorprenda de que el gobierno de España diga que defiende el derecho internacional, que defiende la igualdad soberana de los estados, que defiende la resolución pacífica de las controversias y que defiende la Carta de las Naciones Unidas. En cualquier caso, esa es la posición del gobierno de España. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, soy muy consciente que estamos en un momento histórico de una gravedad máxima en el que hay una disyuntiva. Y la disyuntiva es si se defiende el derecho internacional o si no se defiende el derecho internacional. Si se cree y se apoya la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios, o si se considera que la Carta de las Naciones Unidas queda superada y es para los libros de historia. Si uno cree que la guerra tiene que ser abolida como herramienta de política exterior, o alguien cree que han vuelto los tiempos donde la guerra es un instrumento más que tiene el poderoso para aplicar su línea de política exterior. Si se cree en el diálogo o no se cree. Y lo que sí quiero dejar claro a todos los españoles es que eso, que tiene una gravedad máxima en el mundo internacional, tiene también una traducción a escala nacional, no solo de España, de todos los países del planeta. Cuando se pone en jaque el orden internacional basado en reglas y la Carta de las Naciones Unidas, se pone en jaque casi inmediatamente la democracia como sistema de convivencia pacífica entre ciudadanos. Lo que está en juego es que si permitimos que el orden internacional sea la ley de la jungla, el más fuerte dicta
al más débil lo que quiera, cuando quiera y como quiera, también eso va a tener un impacto a escala nacional. Y desde luego el Gobierno de España lo tiene muy claro, lo tiene tan claro como que a primerísima hora de la mañana del sábado hemos empezado a liderar tanto en la Unión Europea como en América Latina la posición de aquellos que van a rearmarse, pero van a rearmarse moralmente también, en defensa del derecho internacional, de la resolución pacífica de controversias y de la Carta de Naciones Unidas. Lo que alega eso el gobierno de Estados Unidos es que ellos han detenido a un narcotraficante. Mire, nosotros, desde luego, en la lucha contra el narcotráfico, España siempre ha estado en primera línea, pero nosotros tenemos claro que el método en la lucha contra el narcotráfico es un método policial, es un método de cooperación internacional, porque es un fenómeno a escala internacional. E insisto, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales sienta un precedente muy peligroso. Y por lo tanto, nosotros en lo que vamos a estar es en defender los principios del orden que ha garantizado la paz y la estabilidad en Europa y a muchos países del mundo. Y América Latina se ha caracterizado por ser una región de paz. Y queremos que siga siendo una región de paz. Mire una cosa que yo siempre he aplaudido de los países de América Latina. La guerra entre países de América Latina es algo prácticamente inexistente. Ha sido una región pacífica entre estados. Y queremos que las relaciones entre los estados en América Latina sigan siendo pacíficas. Ahí es donde está España y ahí es donde va a seguir estando. ¿Ha hablado usted con Marco Rubio o ha tenido contactos recientes o con el Servicio de Exteriores de Estados Unidos? No durante este fin de semana, pero me he reunido en varias ocasiones con Marco Rubio, he estado en el Departamento de Estado y he tenido conversaciones con él y no tengo absolutamente ningún problema en tener contacto con él, por supuesto. Se lo pregunto porque el Partido Popular critica al gobierno dice que ha perdido las bazas diplomáticas, es decir, que en una situación como esta, España podría jugar un papel diplomático importante en encontrar una resolución. Mire, la posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda. El Gobierno de España ha liderado dos comunicados, uno en la Unión Europea y otro con los países de América Latina, en muy pocas horas, hablando muy claro. Lo que yo espero del Partido Popular, y vista la posición que tiene, es que hiciera una crítica a la posición del presidente de los Estados Unidos en relación a lo que ha dicho sobre María Corina Machado. Estoy esperando todavía esa crítica del Partido Popular. El Partido Popular siempre ha utilizado Venezuela como una baza de desgaste, y es absurdo porque no lo consigue evidentemente, porque ningún gobierno ha hecho tanto por el pueblo de Venezuela como este gobierno, como una baza de desgaste de política interna hacia el gobierno de España. Y los españoles son muy conscientes de cuál es el juego del Partido Popular. Es intentar importar la división de los venezolanos a España en vez de exportar desde España unidad a los venezolanos, que es lo que intenta nuestro gobierno. Y los venezolanos también lo saben claramente. 150.000 venezolanos han llegado con un estatuto muy especial que les da derecho de residencia y de trabajo y están perfectamente integrados en España, y esto va a seguir siendo así. Ha sido con este gobierno. Los principales líderes opositores, Leopoldo López, su familia, Edmundo González, están libres en Madrid y no detenidos en Caracas, también gracias a este gobierno. A este gobierno, insisto y lo subrayo, a este, porque el gobierno anterior del Partido Popular, con el mismo gobierno que actualmente en Venezuela, no movía un dedo. Por lo tanto, me parece ridícula y absurda la posición del Partido Popular, y los españoles son muy conscientes de que aunque el Partido Popular en muchas ocasiones parezca un partido venezolano, no apoya al pueblo de Venezuela, se apoya en el pueblo de Venezuela para intentar desgastar absurdamente al gobierno del mundo que más hace por el pueblo de Venezuela, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Han criticado también desde el PP las amistades peligrosas, decía ayer Alberto Núñez Feijóo en su carta, en una referencia velada a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál ha sido, ministro, en todo este tiempo, el papel del expresidente Rodríguez Zapatero y si ese papel ha sido en nombre del gobierno de España? Mire, por el gobierno de España hablamos los miembros del gobierno de España.
Pero nuevamente la obsesión del Partido Popular con el expresidente Rodríguez Zapatero es ridícula y absurda, de nuevo, como toda su posición con respecto a la política del gobierno con Venezuela. El propio Partido Popular, cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno, y está la hemeroteca, ha agradecido al expresidente Zapatero por su papel en la liberación de muchos presos políticos, incluido Leopoldo López. Esto está en la hemeroteca, no es una opinión mía, son cosas objetivas. La oposición venezolana ha agradecido en numerosas ocasiones al expresidente Zapatero su papel, y tiene un papel que nosotros valoramos y apreciamos en ese papel de intermediación. Y por lo tanto, a mí me parece que esto es parte de todo ese intento absurdo de intentar erosionar y desgastar al gobierno de España, y es no comprender dónde se sitúa y cuál tiene que ser el papel histórico de España, que es el que estamos teniendo. Mire, en estos momentos, la posición que he visto que ha expresado el señor Feijóo, el señor Feijóo está fuera de la posición de la Unión Europea y del comunicado que sacamos ayer 26 países de la Unión Europea. Está fuera de la posición de los principales países latinoamericanos, como pueden ser Brasil, o México, o Chile, o Colombia, con el comunicado que sacamos ayer con ellos. Está fuera de la posición de las Naciones Unidas. Ni siquiera se refieren al derecho internacional. Le diré que para el partido que llevó a este país a la guerra de Irak, en flagrante violación del derecho internacional, no me sorprende, pero sí me duele como ministro de Asuntos Exteriores. Y también le diría una cosa: muchos partidos políticos, todos tienen mi número de teléfono móvil y saben que yo estoy disponible en cualquier momento. Muchos partidos políticos me han contactado durante este fin de semana. Los portavoces de Exteriores o distintos líderes de partidos políticos me han contactado para interesarse por la colonia española, por la posición, cómo evolucionaba. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje del Partido Popular. Eso es lo que le interesa a Venezuela, al Partido Popular. Los de Sumar le habrán dicho, si le han escrito, que se queda corto, que es lo que dicen en declaraciones públicas. Mire, se han interesado muchos partidos políticos, no se ha interesado el Partido Popular. Tanto que dicen. Ministro, el hecho de que vaya la prioridad de Estados Unidos sea ahora mismo la extracción de petróleo y recuperarla, ¿puede cambiar también la circunstancia, la situación de empresas españolas que se dedicaban a la extracción petrolífera en Venezuela? Mire, la soberanía de un país es la soberanía también sobre sus recursos naturales. Ese es un principio también básico del derecho internacional que tiene que ser respetado. Yo he estado este fin de semana en contacto con varias empresas españolas que tienen importantes intereses en Venezuela y saben que tienen todo el respaldo del gobierno de España, igual que lo saben los 200.000 españoles que viven en Venezuela y con los que ha estado en contacto tanto el consulado como la embajada nuestra en Caracas. Y en estos momentos todo el mundo está tranquilo. Todo de lo que me traslada el embajador está tranquilo en Caracas y en el resto del país, y nuestras empresas también están tranquilas, pero desde luego cuentan con el respaldo del gobierno de España si fuera necesario, pero como le digo, ni estamos en ese escenario ni lo preveemos. Una última cuestión. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos sitúa la importancia estratégica que tiene para ellos Europa y promocionar aquí dentro de Europa a los partidos ultras. ¿Le preocupa que Europa, o la idea que tenemos ahora mismo de Europa, de la Unión Europea, pueda ser la siguiente en una estrategia de Donald Trump de intervenir en más países, tal como él mismo ha reconocido esta noche? Sí, por supuesto. Además, ya ha habido intervenciones muy claras en algunas elecciones, la última en Alemania, donde ha habido posicionamientos muy claros. Los europeos tenemos que tener claro que ya no basta con hablar de autonomía o de autonomía estratégica. Los europeos tenemos que dar un auténtico salto de soberanía. Nuestra seguridad y nuestra disuasión tiene que estar más en nuestras manos. Visto lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, también tenemos que completar el mercado interior y romper ciertas dependencias económicas para evitar cualquier tipo de coerción sobre nosotros. Y nuevamente, insisto, no es bellas ideas filosóficas, nos va mucho en juego. También tenemos que rearmarnos moralmente en nuestros principios. El primero de ellos, la democracia. Sin democracia, sin igualdad, sin tolerancia, no existe Europa tal y como la conocemos hoy en día.
Y en estos momentos hay una presión muy fuerte desde fuera para, por supuesto, hacer interferencias e injerencias en nuestras elecciones y para desmontar la Unión Europea tal y como la conocemos. Desde fuera, con ayuda también de partidos políticos organizados dentro de la Unión Europea, los partidos de extrema derecha. No hay por qué decirlo más bajito porque está claramente explicitado. Y frente a eso, los demócratas tenemos que movilizarnos. En estos momentos, ser verdaderamente un patriota es defender los valores europeos, de democracia, de tolerancia y de igualdad, porque esos valores son la base y el motor de las mayores décadas de paz y de prosperidad que ha conocido el continente europeo. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que hay un desafío muy fuerte. Un desafío, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza, y hay también un desafío dentro de nuestras sociedades planteado por las fuerzas de extrema derecha. Me ha dicho, ministro, que no le ha llamado el PP, les va a llamar usted, que usted también tiene el teléfono de todo el mundo. Mire, yo he solicitado mi comparecencia a petición propia en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la posición del Gobierno de España en relación a Venezuela, porque el lugar donde el Gobierno habla con todas las fuerzas políticas, el Partido Popular y todas las fuerzas políticas, es en el Congreso, y yo estoy dispuesto a acudir en cuanto que haga falta. Simplemente le quiero decir que a lo largo del fin de semana, el propio sábado, muchas fuerzas políticas, la mayoría, le diré, me contactaron, todas ellas tienen mi teléfono móvil, el Partido Popular también lo tiene, y el Partido Popular no me llamó. Por cierto, también le diré, van casi para 5 años que soy ministro de Asuntos Exteriores, nunca me ha llamado el Partido Popular, siempre soy yo el que ha tenido que llamar. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por su tiempo en una mañana como esta. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días.